¿Qué tal, amigos? Les habla el Padre Rafael Chávez y aquí estamos de nuevo en su pequeño espacio de meditaciones. Hoy es lunes 7 de julio, semana 14 del tiempo ordinario. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios, que por medio de la humillación de tu Hijo reconstruiste el mundo derrumbado, concede a tus fieles una santa alegría, para que a quienes rescataste de la esclavitud del pecado, nos hagas disfrutar del gozo que no tiene fin. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. La primera lectura está tomada del libro del Génesis, capítulo 28, versículos del 10 al 22. En aquel tiempo, Jacob salió de Beerseba y se dirigió a Harán. Al llegar a cierto lugar, se dispuso a pasar ahí la noche, porque ya se había puesto el sol. Tomó entonces una piedra, se la puso de almohada y se acostó en aquel sitio. Y tuvo un sueño. Soñó una escalera que se apoyaba en tierra y con la punta tocaba el cielo, y los ángeles de Dios subían y bajaban por ella. Vio que el Señor estaba en lo alto y de esta escalera, y oyó que le decía: Yo soy el Señor, el Dios de tu padre Abraham y el Dios de Isaac. Te voy a dar a ti y a tus descendientes la tierra en que estás acostado. Tus descendientes van a ser tan numerosos como el polvo de la tierra, y te extenderás hacia el oriente y el poniente, hacia el norte y hacia el sur. Por ti y por tus descendientes serán bendecidos todos los pueblos de la tierra. Yo estoy contigo, te cuidaré por donde quiera que vayas. Te haré regresar a esta tierra y no te abandonaré ni dejaré de cumplir lo que te he prometido. Cuando Jacob despertó de su sueño, dijo: Realmente el Señor está en este lugar y yo no lo sabía. Y exclamó asustado: ¡Qué terrible es este lugar! Es nada menos que la casa de Dios y la puerta del cielo. Jacob se levantó de madrugada y tomando la piedra que se había puesto de almohada, la colocó como un memorial y derramó aceite sobre ella. Y aquella ciudad le puso por nombre Betel, aunque su nombre primitivo era Luz. Jacob hizo una promesa diciendo: Si Dios está conmigo, si me cuida en el viaje que estoy haciendo, si me dan pan para comer y ropa para vestirme, si vuelvo sano y salvo a la casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios, y esta piedra que he colocado como memorial será casa de Dios. Y de todo lo que el Señor me dé, le pagaré el diezmo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 90. Dios mío, confío en ti. Tú que habitas al amparo del Altísimo, que vives a la sombra del Omnipotente, di al Señor: refugio mío, alcázar mío, Dios mío, confío en ti. Dios mío, confío en ti. Él te librará de la red del cazador, de la peste funesta. Te cubrirá con sus plumas, bajo sus alas te refugiarás. Dios mío, confío en ti. Se puso junto a mí, lo libraré, lo protegeré porque conoce mi nombre, me invocará y lo escucharé. Con él estaré en la tribulación. Dios mío, confío en ti. Y el Evangelio está tomado de Mateo, capítulo 9, versículos del 18 al 26. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba, se le acercó un jefe de la sinagoga, se postró ante él y le dijo: Señor, mi hija acaba de morir, pero ven tú a imponerle las manos y volverá a vivir. Jesús se levantó y lo siguió, acompañado de sus discípulos. Entonces una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años, se le acercó por detrás
y le tocó la orilla del manto, pues pensaba, con solo tocar su manto me curaré. Jesús, volviéndose, la miró y le dijo, hija, ten confianza, tu fe te ha curado. Y en aquel mismo instante quedó curada la mujer. Cuando llegó a la casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús a los flautistas y el tumulto de la gente, y les dijo, retírense de aquí, la niña no está muerta, está dormida. Y todos se burlaron de él. En cuanto hicieron salir a la gente, entró Jesús, tomó a la niña de la mano, y ésta se levantó. La noticia se difundió por toda aquella región. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y bien, hoy tenemos este relato de Mateo que aparece también en otro evangelio, un poco más largo. Este está más abreviado y sin algunos detalles que se presentan en la otra versión sinóptica. Fíjense lo siguiente. ¿Qué tan grande fue la fe de esta mujer? Dice el texto que había sufrido durante muchos años flujos de sangre, 12 años para ser exactos. ¿Cómo supo ella que con solo tocar el manto de Jesús ella quedaría curada? La única respuesta a esta pregunta es la fe. La fe no es solo una ilusión o una esperanza. La fe es un conocimiento cierto. Repito, la fe es un conocimiento cierto, otorgado por una gracia especial y una revelación de Dios, por el cual una persona acepta libremente creer. Dios indudablemente le habló al corazón de esta mujer y ella escuchó, respondió y fue sanada. Algo muy inspirador en este relato es la humildad con la que esta mujer se acercó a Jesús. Recordemos que las mujeres que sufrían flujos de sangre eran consideradas impuras. Seguramente ella pensó que al acercarse a su maestro podía de alguna manera molestarlo o incomodarlo, y ella ni siquiera se le acerca para plantearle su problema frente a frente. No, sino que por el contrario, muy discretamente, ella va y sin que nadie lo note, simplemente lo toca. Esto es como para que lo pensemos. En su humildad, ella le presentó su necesidad a Jesús mediante el don de la fe, interiormente, silenciosamente, y recibió la gracia de Dios porque Dios ve el corazón y responde a una fe tan humilde y tan sincera. Imaginen si todos pensáramos de esa manera, si todos oyéramos cómo Dios nos invita a hacer las cosas, quizá viviríamos de otra manera, o la manera como oráramos y como nos presentamos ante Dios sería diferente. Si todos supiéramos con la más profunda convicción de certeza, con esta profunda convicción que tenía esta mujer, las cosas que el Señor nos habla, ciertamente nuestras vidas cambiarían. Si pudiéramos hacer eso, entonces nuestro Señor podría cuidarnos continuamente en todos los sentidos. Fíjense que un componente clave de la sanación de esta mujer es que fue Dios Padre quien le habló a esta mujer en su corazón, en su alma, y le invitó a tocar el manto de su Hijo Jesús. Si no, no podríamos explicar cómo supo ella que solo tocándolo ella curaría. Y fue Jesús quien percibió la sanación que recibió esta mujer, pues estaba en perfecta comunión con la voluntad de su Padre. La versión sinóptica nos dice que Jesús preguntó, ¿quién me ha tocado? No aparece aquí en Mateo, pero es el mismo milagro. Por lo tanto, tocar el manto de Jesús no fue simplemente un acto mágico por el cual ella tendría acceso a todo lo que deseara. No, fue más bien una respuesta a la invitación de Dios Padre
que le había hecho ya en su corazón y por eso ella lo hizo. En nuestras vidas debemos esforzarnos por hacer lo mismo. Con demasiada frecuencia nosotros presentamos nuestras preferencias a Dios y decimos lo que queremos que Él haga. Señor, haz esto, haz lo otro, haz aquello. Y no es que esté del todo mal hacerlo, pero tal vez lo hacemos como demandando. A veces a nosotros los católicos se nos pueden pegar aquellas frases o formas que no pertenecen a la cultura católica. Declarar, demandar o este tipo de comandos como si Dios tuviera que hacer tal o cual cosa que yo le ordeno. Y no, eso no lo podemos hacer. Esta mujer simplemente sabía que sanaría porque Dios le habló primero a su mente y a su corazón y le inspiró simplemente que tocara el manto de su hijo. Ella respondió simplemente y la sanación se produjo. Jesús lo supo porque había una conexión íntima entre Jesús, la voluntad de su Padre, y esta mujer y la voluntad del Padre. Entonces estaban conectados, estaban realmente conectados. Dios debe hablarnos primero y nosotros debemos primero escuchar para luego responder. Y entonces así su voluntad ciertamente se cumplirá. Pensemos hoy realmente sobre la dulce voz de Dios hablándonos. Esta voz que desde lo más profundo de nuestro ser nos invita a confiar totalmente en Él y nos va ayudando a hacer las cosas bien. Ponte en silencio un momento, en cualquier momento del día, y pregúntate si escuchas la voz del Señor hablando a tu corazón. ¿A qué te está invitando? ¿Qué sanación quiere otorgarte? Porque Él siempre quiere sanarnos de algo, porque somos personas expuestas a heridas todo el tiempo. Meditemos esa voz, estemos siempre abiertos a la voz del Espíritu que está ansioso por revelarse a nuestro corazón y decirnos lo que Él quiere de nosotros para que nosotros, haciéndolo, podamos ser realmente bendecidos a cada instante de nuestro día. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Y seguiremos en contacto, si Dios lo permite, a través de este canal. Chao, chao.